2022, año que comenzó con casos de COVID en puerta. Año del inicio de la invasión a Ucrania. 22, año de masacres y asesinatos a periodistas. Año de violencia en el fútbol mexicano. Un nuevo anuncio para México. 2022, año que se llamó a ser constructores de paz. El caso de Baní, una desgracia. Año de violencia contra la Iglesia Católica. Sean ustedes bienvenidos a la primera parte del resumen anual de noticias producido por el Centro Católico Multimedial y Agencia Católica de Noticias. Comenzamos. Después del COVID-19, la Iglesia Católica de México llamó a replantear un nuevo comienzo. Sin embargo, las delicadas condiciones del exterior y de la vida nacional han hecho que este inicio sea difícil y en condiciones que parecen poco favorables para la recuperación y el fortalecimiento de una sociedad cansada después de la pandemia. El inicio de este 2022 fue duro. La nueva ola pegó fuerte en el episcopado mexicano. No fueron pocos los obispos que padecieron la enfermedad y se fueron al perder la lucha contra el virus que llegó para jamás irse. El inicio del 2022, bajo los signos de persecución política y de limitación de las expresiones de los ministros de culto, bajo los amagos del poder y de la defensa del Estado laico, implacable, donde para algunos la ley es dura, y para otros, más que graciosa bondad. Mientras Europa escuchó tambores de guerra, la condena desde la Iglesia de México también se levantó, pero al interno la violencia ganó el terreno perdido por el confinamiento del COVID-19. Decenas de muertos y desaparecidos, sangre por todo el país que también alcanzó a la Iglesia, cuando en una región de la Tarahumara, región atrasada por siglos, por la pobreza, marginación y hoy por la violencia del narco, 2 sacerdotes jesuitas fueron asesinados al interior del templo de la misión que atendían. Fue una ola mundial de indignación y de la exigencia de la Iglesia al Estado mexicano para cambiar la fallida estrategia de seguridad. Palabras que cayeron en tierra estéril cuando al finalizar el 2022 el asesino de los padres Gallo y Morita sigue prófugo, no ha caído. Prácticamente se ha burlado de decenas de soldados y guardias y policías negando la justicia que no llega a esa olvidada sierra del estado de Chihuahua. A partir de esos crímenes, la Iglesia se unió en jornadas mensuales de oración, plegarias que parecen no tener respuesta ante la impunidad y ola de asesinatos que, de alguna forma, se solapan desde el poder. Ese que dicen que en México las cosas ya son distintas. Agradecemos su presencia en esta primera parte de este anuario 2022 ante la guerra y la violencia, la oración y los reclamos de paz. En la celebración por la Jornada Mundial de la Paz y por el inicio del nuevo año, Franco Coppola, nuevo nuncio apostólico en Bélgica y Luxemburgo, se despidió de México, país en el que desarrolló su misión diplomática por 5 años, dejando México la misma noche del 1 de enero. Coppola recordó los primeros momentos de su misión diplomática en México a los pies de la Virgen de Guadalupe, misma que terminó en la Basílica después de 5 años de servicio. En su homilía de despedida destacó la necesidad de trabajar por la paz, especialmente en un país ahogado por la violencia. Para que haya paz es necesario que haya trabajo digno para cada uno. Si no hay trabajo digno, no hay paz. Las infecciones por COVID-19 pegaron durísimo a los obispos de México. El inicio del 22 fue de contagios en el episcopado mexicano, con una nueva ola de más de 30,000 casos positivos diarios. Los obispos contagiados dieron a conocer que la pandemia tocó a sus puertas. Uno de ellos, el emérito de San Cristóbal de las Casas, cardenal Felipe Arizmendi, mencionó: "Estoy contagiado,
indicando que a pesar de tener las 2 dosis de vacunas Pfizer y de AstraZeneca, contrajo la enfermedad. El purpurado confirmó su padecimiento poniéndose bajo los tratamientos al igual que las personas que vivían con él. No sabemos cómo llega el virus, dijo, y fue en esa misma ola que los obispos lamentaron la partida de otros obispos que no resistieron la enfermedad mientras otros reconocieron vivir con síntomas leves. El obispo de Matamoros, Eugenio Lira, el obispo de Izcalli, Francisco González Ramos, el de Querétaro, Fidencio López, Roberto Jenny García de la diócesis de Ciudad Valle, entre otros, fueron contagiados. Un capítulo ríspido entre las autoridades electorales y la Iglesia Católica. El secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro, mencionó la inconformidad de la Iglesia por una solución de la Sala Superior del Tribunal Electoral que sancionó a ministros de culto por expresiones en tiempo de elecciones. Ramón Castro dio a conocer el criterio definitivo y contundente sobre la decisión última de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativa a la presunta transgresión del principio de separación Iglesia-Estado, por las opiniones de 4 ministros de culto en pasados procesos electorales, dejando a la Secretaría de Gobernación el proceder con las acciones correspondientes. La decisión de la instancia judicial confirmó la sala de sentencia especializada impugnada por los implicados. Ante esa resolución, el también obispo de Cuernavaca señaló categórico que la Iglesia respeta las decisiones de los tribunales, no así este último razonamiento del tribunal, el cual, a juicio del secretario de los Obispos de México, es violatorio de uno de los derechos humanos más importantes en un Estado democrático, la libertad de expresión. La sentencia restringe criterios y contenidos de tratados y convenios internacionales que tutelan derechos humanos y que, ratificados por el mismo Estado mexicano, son ley al mismo nivel que la Constitución. Rostro de la noticia. Adiós al polémico Onésimo Cepeda. Al cumplir a punto 85 años en marzo, el COVID-19 arrebató la vida del obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, quien desde principios de enero cayó intubado por complicaciones de la enfermedad. Su familia había pedido discreción en la noticia de sus complicaciones y hospitalización. Polémico, controvertido, odiado por unos, querido por otros, Onésimo fue un obispo fuera de lo común. Su formación sacerdotal tardía tuvo por antecedentes los estudios y carrera profesional que le hicieron abogado y hombre de negocios. La consternación por la muerte del obispo, aficionado a la fiesta brava, también fue manifiesta por el obispo de Cuernavaca y secretario general de la CEN, Ramón Castro. A través de un tuit, llamó a la oración por el descanso eterno, agradeciendo por toda la riqueza y bien que dejó con su vocación. Todo es más fácil juntos. En un peculiar video, la Conferencia del Episcopado Mexicano llamó a empujar la confianza en la misión y trabajo de la Iglesia en México. Teniendo de fondo imágenes papales, no escapó al resaltar a los 4 principales de la cúpula de la Conferencia del Episcopado Mexicano, destacando el sentido de la pertenencia a la Iglesia como un gran equipo fundado en el mensaje de Cristo, que nos enseñó que el amor todo lo puede, todo lo transforma, lo resucita. Por casi 7 años condujo una diócesis pobre, sumida en la violencia, la de Chilpancingo, Chilapa, una de las más conflictivas en el estado de Guerrero. En febrero, la aceptación de su renuncia al gobierno pastoral cerró una era polémica, la de Salvador Rangel Mendoza, quien lo mismo comía con comunidades más pobres como se sentaba a dialogar con la delincuencia organizada. Llevó un peculiar sentido pastoral de cercanía que molestó a muchos. Vivir cercano a quienes viven al margen de la ley. El obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, habló con esperanza y optimismo sobre su sucesión y, lejos de pensar en una jubilación, el obispo originario de Michoacán proyectaba un trabajo pastoral en zonas marginales del estado de Morelos. Para él, el retiro no es una opción. Incluso
dijo que por la labor de pacificación en Chilpancingo, Chilapa, los narcos, también lamentan su partida. Tras la invasión de Rusia a Ucrania, los tambores de guerra volvieron a redoblar, provocando el repudio generalizado para convocar la paz. En México, los obispos mexicanos toman la iniciativa para dirigir sus ruegos, plegarias que propicien la paz como manifestación de la unidad. En esta ocasión, en poco menos de 2 minutos, 21 arzobispos y obispos, así como fieles, reflexionan sobre estos momentos particulares de la historia para contrarrestar la discordia que vive Europa y la violencia en México, rogando a Dios por la luz que proviene del resucitado. Unidos al Papa Francisco, pedimos por la paz en el mundo para que estemos convencidos de que todo es más fácil juntos, concluyeron así los obispos. En víspera de la Cuaresma del 2022, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López, llamó a vencer la indiferencia y a hacer propios los problemas que parecen estar lejanos a nosotros. En este tiempo, en el que se vive una parte del mundo el terror de la guerra, es urgente que los cristianos nos comprometamos a ser instrumentos de paz. Que nos convirtamos en medio, siempre dispuestos a manifestar la importancia de hacer que el bien sea el que prevalezca sobre todo, diría en un mensaje dominical mientras el mundo repudia la invasión rusa. Después del tremendo enfrentamiento y masacre en San José de Gracias, en el municipio de Marcos Castellanos, en el estado de Michoacán, desde la Presidencia de la República volvió a darse la desmedida incapacidad para enfrentar la dura situación de violencia como jamás se ha visto en México. Sobra decir que el desgastado discurso de las culpas del pasado ha sido ya la mortaja que envuelve a un gobierno escudado en los abrazos y no balazos. Masacres, asesinatos de periodistas, la influencia del crimen organizado en las elecciones a gobernador del estado de Michoacán fue incluso demostrada por las autoridades, aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo por insuficiente para anular el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya por no haber sido generalizado en la entidad. La Iglesia Católica ha llamado a la paz y ser artesanos de ellas. El presidente del Episcopado Mexicano, el arzobispo de Monterrey, así lo advertía en un mensaje. En últimas fechas, la noticia que lamentablemente leemos y escuchamos sobre el incremento de la violencia en muchas partes del estado y del país nos hace pensar en el desafortunado resquebrajamiento emocional y espiritual que vivimos muchos en este país. El unánime rechazo a la violencia suscitada en la batalla campal en el estadio La Corregidora de Querétaro llegó también al Episcopado Mexicano. Durante el partido Querétaro-Atlas, una bronca se extendió por todo el estadio, ocasionando la suspensión del juego cuando la cancha fue tomada por aficionados, convirtiéndola en un campo de batalla que amenazó la seguridad de personas que acudieron al espectáculo deportivo. Ramón Castro reprochó categóricamente cualquier episodio de violencia, por mínima que sea, ya que pone en riesgo la integridad, tranquilidad y la sana convivencia pacífica entre las personas de la sociedad. Tras el anuncio de la designación del autlense Javier Herrera Corona como nuevo nuncio apostólico de Congo y Gabón, México se preparó para recibir nuevamente al número 2 del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Al dar pormenores de su ordenación episcopal, Herrera recordó que otros nuncios mexicanos han sido ordenados en su tierra y aludió al primer mexicano originario del Grullo, Jalisco, Luis Robles, ordenado en la Plaza Municipal en 1983. En menos de un año, la visita de Parolin sería excepcional al consagrar 2 nuncios apostólicos mexicanos al servicio de la Santa Sede. Fermín Emilio Sosa, compañero en Roma de Javier Herrera, ordenado en junio del 2021, y Herrera Corona de Jalisco. Ante el proceso de revocación de mandato del presidente, los obispos de México cuestionaron de manera contundente ese ejercicio que sin más sería un proceso de manipulación.
José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, afirmó que la consulta sería un proceso amañado debido a la manipulación. Y otro cardenal se suma a las críticas, Felipe Arizmendi, quien sentenció que los más interesados en promover el refrendo en el poder de AMLO son los más cercanos al jefe supremo, en una campaña de promoción que, afirmó, está plagado de suspicacias. Hay cosas que llaman la atención. Quienes más promueven que se participe son quienes están en el poder, empezando por el jefe supremo. Rostro de la noticia: muere el cardenal Javier Lozano Barragán. Se apagó la estrella de un prelado mexicano que brilló al seno de la Conferencia del Episcopado Mexicano y llegó hasta la Santa Sede. Tras una caída, el cardenal Javier tuvo complicaciones de salud agravados por los padecimientos que sufría. Recordado por su elocuencia y abundante en el diálogo, Javier Lozano, protagonista y artífice de los diversos cambios de la Iglesia Católica en México, fue cercano al grupo del nuncio Girolamo Prigione, actor en el renacimiento de la Universidad Pontificia de México, cuando en la 25 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en el lejano 1980, se dio el impulso a la Facultad de Teología. Llamados a ser constructores de paz en este 2022, en el marco de la Semana Santa, un reiterado e insistente llamado a la paz fue corazón del mensaje de los obispos de México. En nombre de ellos, el mexicano Rogelio Cabrera manifestó: querer la paz tiene que ser nuestro primer propósito, que no queda solamente en un deseo, sino en la tarea cotidiana. Allí en tu hogar se construye la paz. Allí en la comunidad cristiana y en tu ciudad se puede vivir en paz, pero también a este regalo, a esta tarea, debemos unir la oración. Así manifestaron los obispos mexicanos. Fueron 13 días de angustiosa búsqueda que albergó un rayo de esperanza, la cual, sin embargo, terminaron en una tragedia. Devani Susana acabó su existencia sesgada por el desprecio a la vida. Nadie sabe quiénes fueron los responsables ni por qué se dieron esos hechos que llevaron a la última foto de una joven buscando ayuda en la soledad de una autopista. Esa imagen ahora es un ícono que refleja cómo las mujeres y jóvenes de este país son víctimas de odio. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos lamentó la muerte de la joven, cuyo cuerpo fue hallado en el fondo de una cisterna. Desde la Iglesia Católica, el responsable de la dimensión de familia de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el obispo auxiliar de Monterrey, Alfonso Miranda, expresó su exigencia de justicia por el fallecimiento de Devani Escobar y por las mujeres desaparecidas y víctimas de violencia. Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y hasta el 2021, 19.445 niñas y niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos, de los cuales 5.102 siguen sin ser localizados. Una agenda intensa de trabajo enmarcada por la 112 Asamblea de los Obispos en México, la ordenación episcopal del nuncio Javier Herrera y los 30 años de relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, el secretario de Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolin, dejó un importante mensaje: recordar estos tiempos desafiantes y convulsivos, especialmente para quienes pastorean a la Iglesia, provocados por varias ideologías y los intereses de diversa índole que parecen querer suplantar los verdaderos valores evangélicos y en donde muchos sufren con especial preocupación la discriminación, la falta de justicia, dolor que se puede constatar en la vida de mucha gente de nuestras comunidades. Parolin no solo se reunió con el Pleno del Episcopado, también lo hizo con la clase política, entre ellos el presidente López Obrador, con quien inauguró la réplica de la Capilla Sixtina en el Zócalo, cosa que el presidente aprovechó para colgarse de la sotana del Papa, manifestando: en lo personal, considero que el Papa Francisco es un dirigente espiritual, humanista excepcional. Así lo manifestó el presidente de la República. Una tremenda sacudida sufrió la Sociedad de San Pablo en México cuando Juan Arcadio Huerta Ibarra fue separado del ministerio sacerdotal y expulsado de la Sociedad de San Pablo
conforme a un comunicado oficial del secretario general de la congregación, Domenico Soliman. A la víctima de Huerta, el abogado venezolano José Leonardo Araujo Aranque, la expulsión de Huerta Ibarra se dio después de un largo, penoso proceso penal administrativo ventilado mediante mecanismos canónicos de la Iglesia Católica a raíz de la denuncia por abuso sexual interpuesta por Araujo hace más de 3 años. La separación del ministerio del abusador fue el primer eslabón de una cadena que sujeta el látigo de los abusos que siguen pesando en la Iglesia Católica. Ahora en México, el caso de Huerta Ibarra llevó a una escalada para saber hasta dónde llega la red de abusos, corrupción y encubrimientos. La muerte del padre José Guadalupe Rivas Saldaña, del credo de la Arquidiócesis de Baja California, volvió a demostrar cómo se puede manipular varias hipótesis que contradicen las versiones de las autoridades sobre las posibles causas del crimen. Hallado de una manera inhumana, sus restos fueron tratados de una manera bárbara. El primero en aventurar una posible causa fue el alcalde de Tecate, Darío Benítez, quien se apresuró a descartar el homicidio porque no había casquillos percutidos. Afirmando lo que parecía una explosión, pudo quitar la vida al sacerdote y a otra víctima sin identificar. El arzobispo Francisco Moreno Barrón, a través de un comunicado, aseguró oraciones por el regreso a la casa del padre Rivas, que sirvió a la arquidiócesis por más de 25 años. Raúl González González se convirtió en el segundo arzobispo de Toluca, tomando la estafeta cedida por Francisco Javier Chaboya Ramos, recibiendo el báculo pastoral de la más joven arquidiócesis de México, apenas creada en el 2019. Ante la clase política del poderoso bastión electoral del Estado de México, Gómez González agradeció por los permanentes signos de fraternidad, especialmente a su antecesor. Sin embargo, la instalación del nuevo arzobispo contrastó con las protestas de activistas pro-LGBT, quienes, a las afueras de la Catedral de Toluca, se manifestaron agresivamente a fin de reivindicar el movimiento que representan. Rostro de la noticia. Francisco recibe a la madre de los desaparecidos, María Herrera Magdaleno, que es madre de 4 hijos, de quienes nada se sabe. Recibida por el Papa Francisco, pidió oraciones por los desaparecidos y por las madres que buscan a sus hijos. Su lucha, que se ha prolongado por más de una década, llegó a la misma plaza de San Pedro en el Vaticano. El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, y la provincia de la Compañía de Jesús informaron que el encuentro del Papa y la Madre Michoacana es un llamado a los gobiernos a buscar a todas las personas desaparecidas, a identificar a las personas que aún no han sido ni han recibido una sepultura digna en esta crisis forense y adoptar políticas públicas efectivas para reducir la violencia. También es una invitación a las iglesias, comunidades de fe y a la sociedad a desarrollar empatía por las víctimas de la violencia. María Herrero entregó un mensaje al Papa Francisco en el que dice que México alcanzó la trágica cifra de 100,000 personas desaparecidas. En su acostumbrado mensaje semanal, el arzobispo de Monterrey, presidente de los obispos de México, Rogelio Cabrera López, dio a conocer su aislamiento ante el contagio de COVID-19. El arzobispo Cabrera apuntó algunas recomendaciones, especialmente por situaciones críticas que vive el país, la arquidiócesis de Monterrey y por el ascenso de contagios de COVID que se reportan a lo largo y ancho del país. De acuerdo con el 22 reporte del Centro Católico Multimedial, que abarca del 15 de septiembre del 2021 al 14 de enero del 2022, en la pandemia el episcopado mexicano perdió 7 obispos, 4 eméritos, 1 auxiliar y 2 en ejercicios de gobierno pastoral debido al COVID. Hasta el 14 de enero eran 38 los casos, los que padecieron la enfermedad en diversa gravedad. Posteriormente, murieron 2, elevando la cifra a 9 prelados fallecidos por el virus. El asesinato de 2 jesuitas en Chihuahua, Joaquín Mora y Javier Campos,
que fueron abatidos por José Noel Portillo, el Chueco, y sicarios. Según testimonios, los sacerdotes querían intermediar para proteger la vida de una persona perseguida por el líder del cártel Gente Nueva. En un comunicado, el provincial de los jesuitas mexicanos, Luis Gerardo Moro Madrid, señaló que el crimen se da en el contexto de violencia generalizada en México y manifestó las exigencias de una pronta investigación y seguridad para la comunidad. La indignación fue generalizada incluso a niveles internacionales. El Papa Francisco expresó su dolor y consternación por el asesinato en México de 2 religiosos jesuitas y de un laico. ¿Cuántos asesinatos en México? Estoy cercanos con el afecto y la oración a la comunidad católica afectada por esta tragedia. Una vez más, repito que la violencia no resuelve los problemas, sino que aumenta los sufrimientos innecesarios, dijo el Papa. Estos crímenes han agitado no solo las aguas de la vida eclesial, también llegó a la política. En conferencia de prensa ante el presidente López Obrador, quien declaró que las Fuerzas Armadas habrían identificado al autor del crimen y las prioridades fue recuperar los cuerpos de los 2 sacerdotes y de una tercera víctima. El grito de basta tanta maldad y dolor por el crimen de los jesuitas en la Tarahumara ha causado una profunda indignación. La jerarquía eclesiástica y política ha condenado los asesinatos, reaccionando de igual forma a la mención del Papa Francisco en la audiencia general, en la que caló simple pero dura la frase: ¿cuántos asesinatos en México? Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, expresó la cercanía y el profundo dolor de los obispos ante los índices de homicidios, desapariciones y hechos violentos que han desbordado en este sexenio. La gota que derramó el vaso fue el asesinato de Gallo y el padre Morita. Castro llamó a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno a dar respuestas efectivas para garantizar la paz y la seguridad. México está salpicado de sangre de tantos muertos y desaparecidos, entre ellos 27 sacerdotes en los últimos 3 sexenios, incluidos los padres jesuitas que han sido asesinados por el crimen organizado. Identificándose así con los miles de víctimas de nuestro pueblo que han tenido este fin junto con las decenas de miles de desaparecidos a quienes sus familias siguen buscando. Habríamos de sumar las muchas extorsiones y la total impunidad imperante en todo el país. Esta situación es ya insoportable y no reclama y exige a todos dar frutos de paz. El cardenal Robles fue retenido por el crimen organizado. Tras los asesinatos de la Tarahumara, prelados exigieron a las autoridades el cambio en estrategia de seguridad e incluso en persona propia relataron diversas circunstancias en las que se vio comprometida su seguridad, como fue en el retén en el que el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, fue detenido por miembros del crimen organizado. No fue el único. El cardenal Francisco Robles, arzobispo de Guadalajara, se confesó decepcionado por el crimen de violencia que vive México, invitando a las personas a no normalizar este tipo de situaciones, pese a que resultan cotidianas. Compartió también que los sacerdotes, al ser ciudadanos, tristemente no están exentos de esta situación, siendo él mismo retenido en una ocasión, en una visita al norte de Jalisco, y acusó que en parroquias de la región del norte colindantes con Zacatecas, los párrocos de la zona deben pedir permiso a los criminales para efectuar fiestas patronales y darles el 50% de lo aportado por los feligreses. Las declaraciones de Robles levantaron inmediato reclamos de gobiernos estatales y del encabezado por López Obrador. Días después, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con el purpurado, señalando en redes sociales: en Guadalajara sostuve un diálogo cordial y respetuoso con el cardenal y arzobispo José Francisco Robles. Coincidimos que la construcción de la paz es objetivo común. Hemos recorrido la primera parte de este recuento de acontecimientos que rodearon este año que se nos va. Los esperamos para seguir desmenuzando y recordando los hechos que marcaron la historia de este 2022.